¿Se ve la pantalla? Ahora sí se ve más grande, está bien, ahora sí. Se puede apreciar ¿Ah? mejor. Sí, Sí se ve. sí, se le ve y se le escucha muy bien, padre. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces les decía que el tema que me proponían un poco compartir con ustedes me parece que es como muy sugerente, muy actual y bueno, siempre como en todo retiro, creo que más importante que lo que yo pueda compartir con ustedes es lo que Dios hoy quiere decirles eh, al corazón a cada uno de nosotros. Reinventar la comunión desde la minoridad. Eh, un segundito, porque no me pasa la diapositiva. Ahora. La minoridad es una de esas palabras que es poco inteligible debido a la inusualidad dentro del lenguaje común. Eh, no es una palabra que solamos utilizar comúnmente entre, entre nosotros. Eh, Minoridad que la tenemos que situar dentro, o como origen, dentro de la espiritualidad franciscana, en el que la podríamos traducir como sencillez, humildad, pequeñez, pobreza. La minoridad nos llama a ser y sentirnos pequeños ante Dios. A mí me parece que esta es la clave y en el tiempo presente que nos toca vivir. También la podemos entender desde la actualidad de nuestras comunidades religiosas de reducción numérica. Creo que también en esta vertiente quiero enfocarme en este encuentro y en este retiro en esta mañana. Minoridad en el sentido cualitativo de ser cada vez menos y qué es lo que el espíritu en esta realidad nos quiere decir. Desde esta perspectiva se nos invita a reinventar nuestra vida consagrada, nuestra fraternidad. Por lo tanto, el concepto de minoridad es un desafío y una oportunidad para una vida fraterna más auténtica. Por lo tanto, un desafío y una oportunidad para hacer más auténtica nuestra vida fraterna. Minoridad también significa salir de nosotros mismos, de nuestros propios esquemas, de nuestros puntos de vista personales. Significa ir más allá de las estructuras, ir más allá de los hábitos y las seguridades para dar testimonio de cercanía concreta a los pobres, a los necesitados, a los marginados, con una auténtica actitud de comunión y servicio. También la dimensión de la fraternidad pertenece de manera esencial al testimonio evangélico. Si nos remontamos a la iglesia de los orígenes, los cristianos vivían la comunidad fraterna hasta tal punto que constituían un signo elocuente y atractivo de unidad y caridad. De hecho, ¿qué era lo que se decía de las primeras comunidades cristianas? Miren cómo se aman.
Y fue no lo que decían, sino cómo vivían lo que hizo que mucha gente comenzara a seguir a Jesús. La gente se quedaba asombrada al ver a los cristianos tan unidos en el amor, tan dispuestos a la entrega, al perdón, tan solidarios en la misericordia, en la ayuda recíproca, juntos al compartir las alegrías, los sufrimientos, las experiencias de vida. ¿Será que la gente que nos ve cómo vivimos en nuestras comunidades religiosas podría decir de nosotros, como decía de las primeras comunidades cristianas, miren cómo se aman? En este punto les invito a que en esta mañana puedan volver a retomar este texto de Hechos de los Apóstoles, donde se nos narra la vivencia de la primera comunidad cristiana en torno a la fraternidad. Quiero compartir a la luz de este tema y esta introducción algunas reflexiones desde el ser de la vida religiosa. Y antes que nada, hemos de tener en cuenta ante nuestros ojos el horizonte real de las comunidades religiosas que están implantadas en nuestras iglesias locales, no para desalentarnos, sino para actuar con lucidez, con humildad y con verdad. Y empiezo con una afirmación que es clara. Las comunidades religiosas están envejeciendo. Cualquier reflexión ha de afrontar este dato incontestable. No solo es cuestión de edad de las personas. El envejecimiento de las comunidades significa muchas veces costumbres y hábitos de vida envejecidos, de formas de pensar y esquemas de actuación no renovados. Por otra parte, al disminuir las vocaciones, disminuye el número de religiosos y religiosas. Y nadie sabe exactamente qué sucederá en el futuro, pero en no pocas comunidades se vive con la conciencia de que no serán renovadas ni sustituidas por otras. Esta situación ya está produciendo efectos fáciles de constatar. Poco a poco crece el número de personas mayores, enfermas o necesidades de atención y ayuda. Se resiente el ritmo de la vida de la comunidad, disminuye la capacidad de trabajo de las personas. Cada vez nos resulta más difícil a las congregaciones responder dignamente a los compromisos adquiridos y realizar con eficacia las tareas que en que están implicadas nuestras comunidades. Todo esto puede generar incertidumbre, preocupación, pesimismo. Lo decisivo es saber con qué espíritu, desde qué actitud interior, con qué fuego han de vivir hoy las comunidades religiosas. Y estas son algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer hoy. ¿Qué es lo más importante en estos momentos? ¿Qué se le pide a esta generación de religiosos y religiosas? ¿Cómo vivir este carisma admirable de la vida consagrada en nuestras iglesias, precisamente en estos momentos cargados de tantos interrogantes e incertidumbres? Preguntas que se nos invita hoy a plantearnos. eh, Esta mañana, más que dar respuestas, yo quiero provocar eh, esta reflexión y todo desde este concepto doble de la minoridad, desde el hacernos pequeños, sencillos, como el santo de Asís, San Francisco, y desde esta realidad clarísima de reducción numérica de nuestras comunidades. Cuando no se sabe o no se ve con claridad cómo hay que vivir en una determinada época, es fácil la desorientación.
el desconcierto, el pesimismo. Si no vemos con claridad suficiente cómo hemos de vivir el carisma de la vida religiosa en este momento eclesial, es fácil caer en, en el apagamiento espiritual, en la rutina, en la falta de alegría interior. Pero sin alegría y sin entusiasmo no se puede vivir el seguimiento radical de Cristo que entraña nuestra consagración religiosa. El objetivo de las comunidades religiosas en nuestras iglesias no es preservar el pasado. Es importante recordar las raíces y alimentar los valores del pasado para mantener vivo el carisma. Pero nadie entra en la vida religiosa para mantener lo pasado. El mundo y la iglesia necesitan un carisma para hoy, que inquiete, que estimule, que comunique evangelio. Buena noticia de Dios a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. El objetivo de la vida religiosa no es tampoco sobrevivir. Sería indigno de este carisma, de nuestros carismas y de su inspiración más profunda. Nadie está en la vida religiosa para ayudarla a sobrevivir. Corremos el riesgo, corremos el riesgo, sin embargo, más o menos consciente de hacer hoy de la supervivencia el objetivo secreto o la orientación de fondo. Pero sobrevivir o prolongar la situación solo conduce a la pasividad, a la resignación, no a la creatividad ni a la audacia profética que exige hoy la evangelización. Una cosa es clara, hemos de actuar movidos no por el instinto de conservación, sino por el espíritu del resucitado alma de la Iglesia. Nuestros talentos se están reduciendo. Pues bien, aunque nos quedemos con un solo talento, no es para enterrarlo o conservarlo seguro, es para hacerlo fructificar. Nuestro problema hoy no es tener pocos talentos, sino ver qué hacemos con ellos. El objetivo no es tampoco hacer algo, lo que sea, configurar el futuro, buscar recetas concretas. Nadie tiene hoy la receta, nadie conoce el futuro. Solo sabemos que se está gestando ahora en el presente. No es el momento de caer en la impaciencia buscando hacer algo, lo que sea, como sea, de forma ligera y sin suficiente discernimiento, apremiados por un futuro incierto. Es importante reflexionar, proyectar, impulsar nuevas formas y caminos, pero sobre todo ello esto nos tiene que hacer y ayudar a nacer de un espíritu nuevo, de una santidad nueva. No es el momento de caer en la impaciencia. La verdadera tarea de los religiosos y de las religiosas es hoy vivir con hondura y verdad su propio carisma, su ser religiosos en la hora presente. Nuestro verdadero problema no es el envejecimiento de las comunidades o el descenso de las vocaciones, sino la mediocridad y la falta de santidad en estos tiempos de incertidumbre. Es el momento de reavivar el fuego, la hora de despertar la determinación de ser auténticamente religiosos. Esa ha de ser la orientación de fondo. Solo desde ahí podremos los religiosos poner nuestra aportación original
en las iglesias diocesanas en las que estamos insertos. Si esto queda claro en el seno de las comunidades y en el corazón de los religiosos, será muy fácil luego reavivar, proyectar, crear o abrir nuevas formas y cauces de colaboración en la acción pastoral y evangelizadora. Lo decisivo, por lo tanto, no es el número, sino la calidad de vida evangélica que pueden irradiar nuestras comunidades. La fe gozosa, la adhesión apasionada a Jesucristo, la alegría interior, la amistad fraterna, la cercanía a las víctimas, la austeridad sana y liberadora, la ternura cristiana, que pueden transparentar y contagiar. La actividad es importante, pero no es lo decisivo. Lo primero no es hacer cosas, hacer mucho, sino cuidar la calidad evangélica de lo que hacemos, purificar el contenido, hacer las cosas de manera más evangélica, que lo que hagamos pueda ser leído por los hombres y mujeres de hoy como buena noticia de Jesucristo. Cada vez vamos a tener menos fuerza sociológica y menos medios de poder. Lo importante será emplear los medios evangélicos que empleó el mismo Jesús, comprometiéndonos en servicios tal vez más moderados y limitados sociológicamente, pero más claramente evangelizadores. Y todos sabemos los medios que empleó Jesús: acogida cálida a cada persona, cercanía a las necesidades más vitales del ser humano, alivio del dolor y la enfermedad, liberación del abandono y de la soledad, ofrecimiento de perdón y rehabilitación, cobijo a los más olvidados y marginados, denuncia de todo abuso, injusticia y violencia contra las personas, rebelión ante una religión vacía de amor e hipócrita, creación de relaciones más justas y fraternas por encima de discriminaciones de raza, sexo o religión, oferta de sentido último de la vida a la vida y de esperanza definitiva ante la muerte. Quiero ofrecerles en este momento, desde mi punto de vista, qué pasos creo que la vida consagrada debe dar para reinventar la comunión en este tiempo de minoridad, en esta actitud que queremos vivir desde la sencillez, desde la pequeñez, pero desde la autenticidad. Pasos que la vida consagrada debe dar para reinventar la comunión. El primero, pasar de lo que yo quiero a lo que Dios quiere. Se dice de manera chistosa, jocosa, como en broma, pero en serio, frases como: soy feliz cuando la voluntad de Dios coincide con la mía. Todos somos muy felices cuando la voluntad de Dios coincide con la nuestra, ¿no es cierto? Esto supone una ruptura y una llamada a la conversión personal y comunitaria. Nuestra vida consagrada es una alternativa a este mundo individualista, donde cada uno pretende hacer lo que le da la gana. Es una opción de vida en la que nosotros hemos dejado de escoger y buscar lo que queremos de manera personal y comunitaria para dar paso a lo que Dios quiere a través de los otros. Pero en esta búsqueda de la voluntad de Dios nos damos cuenta que muchas veces nos buscamos más a nosotros mismos que a Dios. Y no tanto hablar de obediencia implica empezar a sobrepasar los límites de la propia persona y situarse en relación a otro, al otro con mayúsculas, en actitud de acoger la palabra que nos dirige. Señor, ¿qué quieres de mí? Es la pregunta radical que surge cuando
uno se ha sentido encontrado, invitado, convocado y desea responder con la entrega total de su vida a Dios, como lo hicieron Jesús y María. Por lo tanto, ya no se trata de someterse a la voluntad y mandato de la superiora, cuanto a la voluntad de Dios, permanentemente buscada por el discernimiento comunitario. Segundo paso, pasar del individualismo a la fraternidad. Nosotros, los religiosos, las religiosas, estamos llamados a ser hombres y mujeres especialistas de la comunidad, de la cordialidad. Los hombres y mujeres del lenguaje del corazón y de los sentimientos. El otro, la otra, para nosotros son don de Dios. Y esta sí es una lección de vida para este mundo fragmentado y dividido que nos toca vivir. Por lo tanto, todos tenemos un compromiso hermoso y un gran reto. Pero como en todo, tenemos el peligro de vivir al margen de la fraternidad. Y la fraternidad no anula el individuo, al contrario, lo potencia, lo engrandece. Pero como en todo grupo humano, para ser parte de la fraternidad hay un precio que pagar, que consiste en deponer algunas actitudes individualistas de mi propio yo. El individualismo, todos saben, es una tentación presente en nuestros tiempos, pero parece que en los nuestros, en este momento actual, esta tendencia al aislamiento y al egoísmo en las relaciones se ha manifestado con renovado vigor. A veces tengo la impresión de que no tenemos tiempo para pensar en los demás, porque los propios problemas nos ocupan demasiado, o de que impera entre nosotros la ley de sálvese quien pueda. He constatado muchas veces que nos falta tiempo para estar con los demás, tiempo para orar juntos, tiempo para comer juntos, tiempo para recrearnos juntos. Cuando en nuestras comunidades hablamos mucho de la fraternidad, pero en la práctica hay pocos espacios para encontrarnos y dialogar, sencillamente no existe la fraternidad. Esta se convierte en una palabra bonita y pura teoría, pero no es vida real de fraternidad. La fraternidad no es asunto de palabras, sino de vida. Vivimos en un mundo en el que el hogar y la familia están en una enorme crisis intercontinental e intercultural. El modelo tradicional de familia se halla en quiebra en todos los continentes. El ansia y la necesidad de hogar, de acogida, de escucha, crece por doquier. De ahí que uno de los grandes signos que hoy puede ofrecer la vida consagrada como signo evangélico de minoridad, pobre y humilde, sea sencillamente la casa. Que allí donde hay consagrados y consagradas, haya casa abierta, acogedora, fraterna, como signo de comunión en la iglesia. La casa, el hogar, la comunidad, como lugar de una lectura compartida de nuestra historia personal, comunitaria, donde nos encontramos con el Señor como sanador en nuestras carencias, en nuestras fracturas, en nuestros fracasos, en nuestras justificaciones. Esta lectura compartida de nuestra historia personal, comunitaria, congregacional, es una fuente de alegría, de encuentro con Dios, de capacidad profética y misionera. Es necesario que nos fijemos no tanto en lo que yo quiero de manera individual,
para mí, sino en lo que están requiriendo en estos momentos mi congregación. Tercer paso que estamos invitados a dar: pasar de la dispersión que mata a la unidad que da vida, que equivale a decir también que fomentemos la comunión, unión común, verdadera entre todos los hermanos y hermanas. Los grandes filósofos y psicólogos del momento sostienen que uno de los hechos que negativamente definen nuestra sociedad actual es la dispersión y la fragmentación. De hecho, los consultorios de psicólogos y farmacias están abarrotadas de gente que busca solución farmacéutica a sus problemas de dispersión y desadaptación humana y social. Esta dispersión, estrés, agresividad, depresión, lamentablemente está entrando en nuestros conventos, porque en nuestras casas y comunidades también nos sentimos dispersos. Hacemos muchas cosas, andamos por muchas calles, pero hemos perdido la alegría que solo produce el andar y estar integrado y unificado en un ideal de vida. Hoy es típico llegar a una de nuestras comunidades religiosas y ver a la gente dispersa y ansiosa. Nosotros los religiosos que nos desvivimos en el trabajo por los demás, corremos el peligro de vivir en una indisoluble esquizofrenia entre la dispersión y la unidad. Nos cuesta establecer un límite saludable entre la vida hacia adentro y la vida hacia afuera de la comunidad, porque pecamos por ambos lados. Algunos religiosos y religiosas tan desbocados en la pastoral que ya no tienen tiempo para los hermanos y hermanas de su comunidad local. La casa religiosa más parece un hotel para descansar que el lugar de encuentro con las hermanas. Hay que decir a estas hermanas y estos hermanos que deben volver hacia adentro para orar, para formarse, para descansar. Y en cambio, aquellos religiosos y religiosas que han hecho de la casa religiosa y de su propia habitación su espacio casi monacal, porque se han conventualizado tanto, es bueno recordarles que deben abrirse y lanzarse a la pastoral, a la evangelización desde una relectura de su carisma. Todo lo que sea buscar el equilibrio al respecto, creo que será muy sano. Cuarto paso que estamos llamados a dar: pasar de tener poder y seguridad a ser pobres. A la hora de hacer un tratamiento profundo sobre cómo está nuestro voto de pobreza, es saludable tener en cuenta el pecado de poder que invade nuestra sociedad y que invade nuestra opción como religiosos y religiosas, como una de los peores impedimentos para vivir la comunidad y la evangelización. No dejo de sorprenderme negativamente en muchos casos de hermanos y hermanas religiosos, religiosas, que nos llenamos la boca de hablar del amor en comunidad y humildad, pero en cuanto tenemos la oportunidad de ejercer un rol directivo, donde tenemos que ejercer la autoridad, nos volvemos pequeños dictadores y opresores de los demás, hasta el punto de dejar sentir quién manda. Y escuchamos frases como estas: aquí mando yo, se hace lo que yo diga y nadie más. A veces, incluso con nuestros propios empleados, empleadas, personas que trabajan con nosotros, caemos en dos maneras de ejercer un poder que los daña. O nos convertimos en verdaderos capataces y verdugos, extorsionadores de la gente que trabaja con nosotros, o al contrario ejercemos una excesiva confianza y camaradería que dañamos también a nuestra gente. Yo les invito a mirar qué actitudes y acciones prácticas se llevan adelante en su congregación con el ejercicio del poder. ¿Lo ejercemos como poder que aplasta o poder que sirve?
Miremos el actuar de Jesús, la encarnación, el empequeñecimiento, el anonadamiento, abatimiento, decaimiento, hundimiento, la kenosis. Hoy diríamos minoridad. Vaciarnos de la propia voluntad para llegar a ser completamente receptivos a la voluntad de Dios. Quinto paso que les invito a dar como vida religiosa. Pasar de una desintegración afectiva que nos deshumaniza a la integración que nos hace personas y hermanos. A cada instante constatamos que hay cosas hermosas y felices en la vida, pero también contemplamos muchas realidades que nos desintegran, que nos deshumanizan. Contemplamos a Dios desde un cuerpo y una vida afectiva concreta e integral, y Dios quiere que tengamos una vida afectiva plena, como la tuvo Jesús. Él se sentía el hijo muy querido, y desde esta experiencia que recorría toda su afectividad, leyó toda la realidad de su tiempo y anunció una imagen de Dios en un mismo tiempo de relación con él y con los demás. Jesús es una persona de una riqueza afectiva plena y todos estamos invitados a vivir la riqueza de nuestros afectos, como él. La riqueza afectiva de Jesús nace de un corazón que enseña a sus ojos a mirar la realidad con el corazón mismo del Padre. Jesús, con su vida y su palabra, nos muestra que Dios es el que nos ama por encima de toda división. Les invito a preguntarse esta mañana, ¿está integrada mi vida afectiva? ¿Me siento planificado y feliz en mi vida en comunidad? A veces en nuestra comunidad local, los hermanos y las hermanas vivimos a la deriva porque no nos sentimos unificados en nuestras personas y fuerzas inconscientes nos bloquean. Llevamos a veces heridas desde nuestra infancia que hasta ahora no han sido ni curadas ni asumidas. Cuando acontece esto, quienes pagan los platos rotos de nuestra desintegración afectiva son las personas que viven a nuestro lado. A veces nos llaman para que ayudemos a solucionar problemas de familias divididas y lo logramos con bastante éxito. Pero no acontece lo mismo cuando necesitamos desbloquearnos entre los hermanos de la comunidad. Y es que una vida afectiva desintegrada siempre saca a flote el niño egoísta y rechazado que llevamos dentro y que busca llamar la atención de mil formas. Llámese bloqueos, rechazo a los hermanos, a las hermanas, largo estado de indiferencia, ley del menor esfuerzo, preferencias que dañan las relaciones en comunidad, resentimientos, odios, mentiras, secretismos, chismes, etc. Todos estos son elementos negativos porque nos desintegran como persona y como comunidad. Ignacio Larrañaga decía, solo los amados aman. Y añade que desde que vino Jesús a nuestra tierra, el primer mandamiento ya no es amar a Dios sobre todas las cosas, sino dejarnos amar por Dios sobre todas las cosas. Como vemos, todo tiene relación con nuestro mundo afectivo. ¿Cómo contemplar desde Dios nuestra vida afectiva para que Él nos integre? Desde que soy parte de una comunidad religiosa, siempre me ha llamado la atención cómo hermanos que hemos hecho opción de vivir en fraternidad,
y cada día llevamos la ofrenda de nuestra vida al altar en la Eucaristía, y somos exactos cumplidores de nuestras liturgias y fieles observantes del horario y del proyecto comunitario de vida, sin embargo, no podemos vivir con ciertos hermanos. Si vivimos contemplar a Dios desde una afectividad integrada, supone crear relaciones de calidad con los hermanos en todos los sentidos. Es algo así como vivir armonizado con Dios, con los hermanos, con uno mismo y con la creación. Si vivimos nuestra afectividad desintegrada, viviremos divididos apuntando en mil direcciones, sin saber a dónde vamos, estrenando así una ambigüedad, tal donde la prioridad la tendrán otras cosas materiales. Llámese teléfono, computadora, personas exclusivas, activismo, etc. Así viviremos descentrados, porque el verdadero centro ya no será Dios y los hermanos concretos, sino la desintegración del egoísmo, de una afectividad desbocada, disparada en mil direcciones. Entonces, ya no viviremos la minoridad, ya no viviremos la esencia del encuentro de Dios y con Dios en lo pequeño, en lo sencillo. Una verdadera contemplación del Dios vivo pasa por una vida afectiva, armonizada e integrada por este mismo Dios, quien nos apasiona con su vida hasta dejarnos capacitados para contemplarle profunda y armónicamente en él, en uno mismo, en los hermanos y también en la creación. Y para ir concluyendo esta reflexión, les invito a leer este texto de Lucas 10:42. Elegir la mejor parte. No sé si alguna de las hermanas, por favor, puede leer en voz alta el texto. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. A cierto punto, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Al finalizar este retiro, estas palabras pobres que he podido compartir, queremos pedir al Señor que nos enseñe a elegir la mejor parte. Y la mejor parte tiene que ver con la comunión y todos los puentes que generen comunión. Muchas veces en la vida nos toca tomar decisiones y no sabemos cómo hacerlo. Y de hecho, lo que menos queremos es equivocarnos. Escoger la mejor parte tiene que ver con todo lo que construye comunión, lo que Dios une, acerca, genera, encuentro, construye puentes. Escoger la mejor parte tiene que ver con lo que construye comunidad, con lo que nos acerca y nos hace hermanas y hermanos. La comunión que recibimos en el pan de la Eucaristía, en el pan de los que necesitan fuerza para caminar, es la comunión que debemos construir cada día. La comunión es un regalo, pero debemos construirlo, y esta es nuestra misión.
La mejor parte es siempre la inclusión y no la exclusión. La comunión no tiene que ver con la uniformidad, sino con la acogida de lo distinto a mí. Abrir el corazón, dejar que la fuerza del Espíritu lo ensanche, lo lleve siempre a más. La inclusión es unir las realidades tan distintas. Es la capacidad de poder y reconocer al otro como hermana y hermano y hacérselo sentir. Por último, decir que para que la comunión sea posible es necesario la capacidad de detenernos, la capacidad de escucharnos, la capacidad de respetarnos, que es lo mismo que incluirnos, en definitiva, de amarnos. Que el Señor nos enseñe en cada momento a saber elegir la mejor parte, pues más allá de que seamos personas más activas o contemplativas, lo importante es alcanzar la comunión más allá de nuestros temperamentos. Lo importante será sacar siempre lo mejor. No hay temperamentos buenos o malos. Lo importante es sacar lo mejor de aquel que se nos ha regalado. Y les invito para este momento de meditación personal, antes de pasar al último momento, de poder compartir, ¿no? Lo vivido y lo reflexionado, les invito pues a un tiempo de reflexión. Aquí les dejo algunas pistas a la luz de lo que yo he podido compartir que les pueda ayudar en este momento para la oración y para la meditación personal. Les invito a que puedan leer estos dos textos, Lucas 10, del 38 al 42, Hechos de los Apóstoles 2, 42, 47, como trasfondo de la oración. Y, como siempre, lo importante es la oración y el encuentro personal con Dios en este momento. Si estas preguntas, si esta reflexión les puede ayudar, perfecto. La minoridad, en primer lugar, en sintonía con la vida del Hijo de Dios hecho hombre, debe llevarnos a un estilo de vida simple y modesto y a tener una actitud personal, humilde, pacífica, misericordiosa y de servicio. Les invito a que se pregunten en esta mañana, ¿piensas que es este el estilo y la actitud que tú y tu congregación tienen en su vida y en su relación y servicio a los demás? Este estilo humilde, pacífico, misericordioso, simple, modesto, que tiene que ver con la minoridad. 2. Dado el consumismo imperante en nuestra sociedad, con nuestra minoridad somos signos de un modelo alternativo de vida válido y profético para los hombres y mujeres de nuestro tiempo, o simplemente somos unos más del montón. Y por último, a la luz de los pasos que les he invitado a compartir para reinventar la comunión, ¿qué pasos consideras más importantes que tiene que dar la vida religiosa en Ecuador para reinventar la comunión desde nuestra realidad de minoridad? Bueno, preguntas que nos pueden ayudar a este momento de compartir y de meditación personal. Entonces, hermana, no sé cuánto tiempo podemos tener para este momento, quizás una 20 minutos, media hora, y luego nos reencontramos para compartir lo reflexionado. Quizá puede ser media hora, padre, y pongo una música Ok. instrumental, entonces para que puedan... Son las 9:30, a las 10 de la mañana, media horita, nos volvemos a reencontrar, ¿eh? Y les invito, bueno, pues a poder compartir lo reflexionado en este momento de meditación. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues les deseo una buena meditación. Busquen
un lugar en sus comunidades, en su casa, quizás la capilla, el jardín, si lo tienen, un momento para la soledad, para la oración, para el encuentro con Dios. Y en media hora nos volvemos a reencontrar aquí de forma virtual, ¿de acuerdo? Pues de una forma así, de una forma muy espontánea, les invito a que podamos compartir si hay algo que haya provocado algún tipo de reflexión, lo que yo he podido decir, a la luz del momento personal que a lo mejor cada una está viviendo, su congregación está viviendo, la vida religiosa está viviendo, a la luz del tema que estamos compartiendo, que hemos compartido, pues les invito a que lo podamos compartir y enriquecernos. Entonces, este momento antes de concluir el retiro, se trata de compartir lo vivido, lo meditado, lo orado en, en este, en este momento. Así que, bueno, yo le pido a la hermana, los que vayan a hablar o levantan la mano ahí para organizarnos quién va a compartir y todos podamos escuchar perfectamente. Así que adelante, vamos a enriquecernos mutuamente y a compartir todo lo meditado y lo orado en esta mañana. La que quiera o el que quiera compartir, simplemente con libertad, abran su micrófono para poder compartir y para poder enriquecernos también a todos. Hermana María Teresa, ha abierto el micrófono, me parece que ella quiere compartir. Adelante, hermana. María Yo, Teresa Díaz. bueno, yo estoy muy contenta de haber escuchado al Padre porque como que nos ha hecho mm, volver a la realidad que estamos viviendo. Esta es la realidad de la vida religiosa. Los puntos que el Padre ha anotado es lo que estamos viviendo porque antes éramos comunidades más numerosas. Ahora somos comunidades más pequeñas, donde tenemos que aprender a respetarnos, a amarnos, a ayudarnos entre nosotras y evitar la soledad, porque si somos cuatro y cada una va a su trabajo, a veces estamos solas. Entonces, tendríamos que tratar de construir esta comunión que el Padre nos invita, dejando nuestro individualismo, preocupándonos un poco más de las hermanas. Y eso para mí es la mejor parte que el Padre nos está invitando para que vivamos. Yo estoy muy contenta y muy tranquila, me ha dado mucha paz su conferencia, Padre. Gracias. Hermana, Muchas gracias, hermana. sí. Buenos días con todos. Bueno, primeramente agradecerle a usted, padre, que la reflexión muy bonita, sinceramente me ha llamado la atención, pero que mi cabeza grabó, no grabó tanto. Pero una de las cosas que me ha llamado la atención es precisamente reflexionando en este evangelio de María, ¿no? Cómo, pues, me he dado cuenta que muchas veces Jesús puede llegar a nuestra casa, a nuestra vida, pero sin embargo no hay esa disposición, no hay ese espacio para la acogida, y si de pronto hay ese espacio, también puede haber esa excusa de que no tengo ese tiempo por diversas situaciones, por diversas realidades. Y lo veía en eso precisamente que María le dice a Jesús, ¿no? No te importa, no te interesa que solo yo trabaje y mi hermana no haga nada, solo te escucha a ti.
Entonces yo digo, pues sí, muchas veces en mi vida personal me puede pasar eso, de que Jesús está llegando, está ahí, pero le he dejado, yo lo he recibido, pero así, no hay más implicación, ¿no? Y también eso pues con los apóstoles en el Evangelio de los Hechos, perdón, en la Carta de los Hechos. También es importante cómo pues ahí nos habla precisamente de que nosotros los consagrados, en qué nos podemos distinguir hoy de todo el mundo que anda como anda agitado, precisamente es en escucha de la palabra. En ese momento que tenemos que dar para que de ahí, como decía, la gente los escuchaba, ellos alababan a Dios y como que se sentían pues el pueblo, digamos, con esa confianza para también acudir a ellos, para que sean un referente de algo diferente. Entonces, sí, para mí es un llamado de atención en este momento porque, pues a veces, como usted lo manifestaba en uno de los pasos, pues hay tanto trabajo, tanta cosa que uno pues ya está agotado y dice, ya no puedo más y ya no doy más y tengo que hacer esto, lo otro. Entonces, sí, dejas o descuidas esta parte que es a lo que nosotros estamos llamados como consagrados. Eso, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, hermana, por compartir. Gracias. Hermana Berta y el Chapaxi. Mira, gracias. Bueno, pues en realidad estaba reflexionando. Gracias al Padre, gracias a ustedes, hermanas, por organizar este retiro. Es muy importante la reflexión, sobre todo, dijéramos, en estos tiempos actuales, en que como que a nuestras comunidades también ha entrado el activismo, el consumismo, como que se va adentrando en las comunidades. Nosotros también hemos caído en esto, ¿no? Y como ya dijo la hermana que me precedió, como que nos falta tiempo para el Señor. Y esto para mí requiere, pues, en verdad, un cambio personal, comunitario, que quiere como una conversión y volver, como dijéramos, a vivir, a asumir nuestros votos, sobre todo de pobreza, de obediencia. Esto es lo que yo he reflexionado. Muchas gracias, hermanas. Gracias, Padre. Muchas gracias, hermana, por compartir su meditación, su experiencia. La comunidad de Cariamanga y después la hermana Melvan Meli. Cariamanga dijo. Bueno, muy buenos días con todos los hermanos y hermanas que estemos en este retiro. Estaba viendo, son 113 personas que estamos compartiendo. Nosotros aquí en la comunidad hemos estado pues compartiendo. También tenemos junto con nosotros 2 jóvenes, una voluntaria y una prevoluntaria, y ellas también están formando parte de este momento de reflexión. Y pues con ellos compartíamos en las preguntas sobre todo. Y entonces en la primera pregunta pues nos decíamos si estamos siendo identificados con las características de la minoridad, ¿no? Entonces ahí nosotros pensamos y sentimos desde la mayor sinceridad del corazón, decimos, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles desde nuestra identidad salesiana, que es eso, el carisma nuestro, la acogida, la casa abierta. Inclusive decimos que nuestras obras tienen que ser pues, identificadas con la forma del oratorio salesiano, que es un patio que acoge, que es una casa que abre sus puertas a la acogida, que es una parroquia que evangeliza y un espacio que educa, ¿no? Hacemos todo lo posible para vivir eso. Somos pocas hermanas en comunidad, pero sí, hace poco estábamos reunidas muchas hermanas del Ecuador en los ejercicios espirituales, y también nos cuestionábamos nuestra esencia de vida salesiana. Hacemos grandes esfuerzos, de hecho no serán los suficientes, pero
somos conscientes del esfuerzo que hacemos para vivir esta espiritualidad de la acogida de la minoridad. Pasemos más bien a la tercera pregunta, en donde nos cuestionábamos sobre qué pasos dar para crecer más en esta identidad nuestra, ¿no? Ya que las jóvenes, yo les pedía, nosotras las hermanas pedíamos a las jóvenes que ellas intervengan en la segunda pregunta, si es que somos o no una propuesta alternativa de vida. Y pues ellas lo decían, que de hecho que sí son una propuesta alternativa, pero nosotros tenemos como, vivimos en una sociedad diferente al de ustedes, claro, al vivir juntos, al estar cerca de ustedes, sí nos damos cuenta de la propuesta alternativa, pero también tenemos muchas otras propuestas que nos llegan. Nos toca pues hacer un proceso de discernimiento, ¿no? Y en la tercera pregunta, pues decíamos como comunidad, el Padre nos ha dado ya pistas de los pasos, nos ha dado ya 5 pasos para poder de alguna manera identificarnos con alguno y decir, este sería el más fuerte para vivir en comunidad. Y parece que el paso que tenemos más que dar es el paso de la fragmentación a la unificación, a la unidad espiritual, porque creo que a todas las comunidades y a todas las y los religiosos nos invade ese activismo, la multiplicidad de acciones que pretendemos cubrir todas. No se puede, pues, sino más bien darle calidad de vida a pocas. Y efectivamente estamos en ese proceso. Gracias por su atención. Muchas gracias, hermana, por compartir. Muy buenos días, Padre Benjamín, saludándole a usted y a cada uno de nuestros hermanos, hermanas que estamos en esta sala virtual. Decirle que es una nueva oportunidad que lo siento o lo sentimos dentro de la vida consagrada. Estos pasos que usted ha mencionado, 5 pasos para reinventar la comunión. El tema es muy hermoso sobre la comunión. Son 5 pasos que creo que quedan resonando en la vida personal y comunitaria para darle esa nota especial a esta comunión. Y tomaba en cuenta que es reinventarle y darle vida con esa manera creativa en la respuesta de cada día al Señor Jesús. Y Él es tan actual, quizás no lo voy a mencionar cada punto de los que usted lo dijo, porque más bien lo consideramos un material que no es para ahorita nomás, esto queda como para ir tomando en cuenta en la oración de cada día, de ser posible, porque anima mucho. Y retomando el Evangelio, en donde específicamente está Marta, está María, 2 mujeres que con un fin muy hermoso, un objetivo muy lindo, pero ¿a qué se da la prioridad? Como también en la siguiente cita nos habla de la vida de comunidad. Entonces son, sí, 2 citas, pero cada una con su profundidad para animar y darle vida, darle esa parte tan especial, creativa, dinámica, a lo que significa seguir a Jesús desde una vida comunitaria, desde una vida en común. Y decirle gracias a usted, a cada una de las hermanas que forman el equipo de esta directiva de la SER, quienes nos acompañan también, y también las participaciones que son muy hermosas. Agradecerle y al mismo tiempo decir, el compromiso queda latente para buscar darle vida
en estos pasos muy importantes para la vida de comunión. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Hermana Melba. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a todo el equipo por la bendición de tener al Padre Benjamín. Pues hay algunas partes, Padre, que considero importantes. Por ejemplo, la que usted dijo, elegir la mejor parte para vivir y construir la comunión. Si nosotros hemos elegido la mejor parte, que es Jesucristo, fundar nuestra comunidad bajo las enseñanzas de Jesucristo. Si lo hacemos así, no habrá mediocridad en nuestro trabajo, porque lo vamos a poner desde la base de Cristo. Y también hoy en día considero algo personal, de que, como usted nos decía, Padre, la parte cuando nos dijo en la vida consagrada que tenemos que tener un horizonte real. Y yo pienso que hoy en día se ha perdido el horizonte de la santidad. ¿Por qué se ha perdido el horizonte de la santidad? Porque muchas veces nos llenamos de actividades, y perdemos esa mejor parte donde está, como María, que cogió la mejor parte de estar en la comunión, en la oración con Jesús. Y en la lectura de los apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, como nos decía en una parte que me llamaba la atención, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Que Dios nos ayude a que esto lo vivamos en nuestras comunidades, a comer con alegría a pesar de que hay muchos problemas, a pesar de que hay muchas dificultades, pero que no perdamos la alegría, porque si nosotros consagrados vivimos la alegría siempre, entonces los demás nos van a reconocer como verdaderos testimonios de Cristo. Eso es, y gracias, Padre, nuestra oración para usted siempre. Muchas gracias, hermana, por compartir y también por la oración. Hermana Jenny. Muy buenos días a quienes están conectadas virtualmente y al Padre Benjamín, en primer lugar, gracias por su testimonio de vida. Pues la charla que se nos ha facilitado, personalmente me he sentido muy interpelada, cuestionada, desafiada, ya que a veces el haberlo dejado todo y después con el pasar del tiempo, irte enriqueciendo de cosas que no resignifican tu vida, es cuestionante. Entonces, la invitación que se nos hacía, el volver a Jesús del Evangelio, volver a Él, porque solamente ahí es donde se encuentra esa fuerza para poder responder a los nuevos retos y desafíos que se nos presenta, ser esa buena noticia o ser ese testimonio de Jesús creíble en medio de la realidad. Y también en la fraternidad. Me cuestiono mucho lo que dijo. Sabemos mucho de fraternidad a nivel de conceptos, pero no vivimos la fraternidad. No la vivimos. Y si no se vive la fraternidad, difícil poder ser buena nueva para los demás. Es muy difícil ser buena nueva. Entonces, esa llamada, ¿no? Esa llamada que Dios está haciendo en la vida consagrada del Ecuador, volver a Jesús del Evangelio. Y luego en las preguntas que se nos presentaba un poquito en la tercera, ¿no? ¿Qué pasos consideras más importantes que tiene que dar la vida religiosa en Ecuador para reinventar la comunión desde nuestra realidad de minoridad? Quizás hay unos pocos espacios en el Ecuador de religiosos que viven esa minoridad. Bueno, somos muchas congregaciones religiosas en el Ecuador, pero a veces da miedo. Al menos con estas últimas situaciones que hemos vivido, ¿no? Y hay la tentación quizás de encerrarse más, de buscar mayor seguridad, porque se está expuesto a una inseguridad, a una violencia. Pero justamente esta es la realidad donde está invitando Jesús a testimoniar la vida consagrada del Ecuador. Y iría dentro de los pasos en los dos últimos, cuando se nos dice pasar de la dispersión que mata a la unidad que da vida, pasar del tener poder y seguridad a ser pobres y pasar de una desintegración afectiva que nos deshumaniza
a la integración. Como congregaciones religiosas también estamos llamadas a dar testimonio de unidad, de fraternidad en medio de la diversidad de carismas que tenemos, a unirnos, a integrarnos, a trabajar juntas, a unirnos a estos pequeños espacios que dan vida y que buscan también ser ese espacio de vida nueva hacia los que están sufriendo. Eso, y bueno, que Dios nos ayude de verdad y que tengamos esa valentía como la tuvo Jesús, también para poder ser en estos tiempos profecía. Y que Dios nos ayude de verdad a vivir una vida afectiva desde Él, desde el calor de la comunidad. Muchas gracias, hermana, por compartir. Hermana Narcisa Bravo. Muy buenos días. Primero, disculpen que no puedo abrir la pantalla porque tengo un internet muy débil. No se abre, ¿no? Soy hermana Narcisa de Puerto Viejo. Muy buenos días, padre Benjamín. Gusto de verle, aunque sea por esta pantalla. Yo quiero agradecerle por este espacio y estas palabras que son muy alentadoras y también al mismo tiempo cuestionadoras. Cuando hablamos de la vida de comunión, de reinventar la vida de comunión, yo enseguida me iba a los 3 niveles de la vida consagrada, que es la contemplación, la comunión y la misión. Y creo que no podemos desestimar ninguno de estos niveles, porque los 3 se integran, ¿no? Y partiendo de lo que ya han manifestado algunas hermanas, cuando tenemos una vida contemplativa, una vida desde Dios, como nos decía usted mismo, ¿no? Solo quien se siente amado puede amar. Realmente cuando nos sentimos amados por el Señor, por aquel que nos eligió y a quien nosotros dimos un llamado, una respuesta generosa y fiel, pienso que desde ahí parte todo lo demás. Cuando se hablaba de esa vida de activismo, esa vida de hacer por hacer, claro, no tendría sentido el hacer por hacer, pero ese hacer pienso que tiene sentido en cuanto vaya fortalecida de ese amor a Dios, de esa comunión con las hermanas, y desde allí me proyecto hacia los demás. ¿Cómo me voy a proyectar? Me voy a proyectar con el testimonio de vida, porque voy a mirar a las personas y a relacionarme con ellas y con ellos desde ese amor de Dios, desde esa fraternidad comunitaria, me proyecto hacia los demás. Es decir, el hacer por hacer, porque últimamente hablamos mucho del activismo, pienso que eso es necesario, porque hoy el mundo está sufriendo, hoy el mundo necesita una palabra de fe, de esperanza, de aliento, y nosotros hemos sido llamados para eso, para ser luz del mundo, para iluminar el corazón y la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Quienes trabajamos en colegios, tenemos miles y miles de personas que pasan por nuestras manos, a quien podemos darle esa palabra de Dios, pero sin dejar, como lo repito, esa vida de comunión con Jesús, porque solo desde Él podemos realmente vivir una vida fraterna y una vida de compromiso con los hermanos, con ternura, con misericordia, con compasión, solo desde Él. Si estamos separadas de Él, como Jesús mismo lo dice en el Evangelio, ¿no? Si permaneces en mí, darás muchos frutos, pero sin mí no puedes hacer nada. Entonces, si estamos unidos, venga esa actividad, venga ese apostolado, ese trabajo, ese cansancio, porque realmente lo vas a hacer en coherencia con tu vida y con comunión con tus hermanas. O sea, los 3 niveles deben estar muy integrados. Si nuestra vida está integrada, venga lo que venga de apostolado, porque realmente habrá una proyección de lo que queremos, el amor de Dios a los hermanos. Gracias. Muchas gracias, hermana. El noviciado regional tiene levantado la mano. Hola, buenos días. Bueno, felicidades y agradecimientos al Padre por la manera tal vez amable, por cómo dio el tema. Me gustó mucho lo que dijo, Padre.
y realmente creo que es confrontativo lo que dijo. Nunca lo había visto así esto del término de la minoridad, y creo que tanto la minoridad que implica la sencillez, la pobreza, va de la mano con el concepto de ser menos, ¿no? En las comunidades, en la vida consagrada. Y pienso que con todo lo que usted ha dicho, me hace pensar que también actualmente en la vida consagrada se vive un cierto temor a abrir abrirse en los nuevos esquemas. Tal vez hay el querer mantenerse en las estructuras, tal vez por seguridad, ¿no? Por querer mantener o bajo el sentido de permanecer en la fidelidad, al carisma, a la vida consagrada, pero creo que también hay un cierto temor en la vida consagrada a romper tal vez estas estructuras. Y se escucha, ¿no? A diario tal vez esto de querer decir, bueno, tenemos que abrirnos, hay que estar disponibles, es cierto, pero se percibe o percibo también que a veces esto de estar disponibles va más en el discurso, pero en los actos, en el cotidiano, a veces se vive todavía siempre lo hemos hecho así, o siempre se ha vivido así. En el buen sentido tal vez sí, ¿no? Para mantenerse fieles y leales a un carisma tal vez, o a un estilo de vida. Pero siempre lo hemos hecho así, como que a veces no da paso tal vez a poder opinar, sugerir, proponer nuevas cosas. Y creo que puede ser un punto que va cohibiendo a los miembros a que, bueno, uno diga, entonces ya, tratar de decir, bueno, soy yo quien tiene que entonces estar disponible y acomodarse. Y como que uno ya ahí se va congelando en propuestas, en ideas, en aportes, y solo se mantiene, ¿no? Como que en un estado en el que se va apagando la creatividad, el deseo, la pasión de poder reconstruir. Y pienso que a la vez de querer abrirse, tanto en pensamientos como en sentimientos, en actitudes, tiene que ir de la mano esta minoridad, ¿no? Ante todo, mantener tal vez ese espíritu de sencillez que, quiera o no, es Cristo quien nos da el ejemplo de eso, ¿no? Y creo que me siento llamada a la luz de lo que dice en este pasaje de los Hechos, pues buscar asiduamente el vivir en comunidad, y creo que las señales, los prodigios, los signos de por sí se van a dar, ¿verdad? En este sentido de vivir con minoridad en mi comunidad, en mi congregación. Y muchas gracias por lo que dijo, me gustó bastante. Yo soy Ana, novicia de Bolivia, que estoy viviendo ahora en Ecuador en la comunidad del noviciado regional. Y me encantó mucho lo que dijo. Muchas gracias y espero volver a escucharle próximamente en otros momentos. Gracias. Muchas gracias, hermana. No sé si hay alguien más que se anime a compartir. No tenemos ninguna mano levantada. Ok, pues gracias por compartir sus reflexiones, su meditación, su oración. Y bueno, solo concluir. Recuerdo que hace muchos años, en una Pascua juvenil, el lema de esa Pascua juvenil era: solo cuando te sientes amado, todo empieza a funcionar. Y a mí me parece que es la raíz de todo. Si vemos el estilo de vida de las primeras comunidades cristianas, lo que motivó a mucha gente en aquel tiempo a seguir a Jesús no era lo que decían los discípulos, sino era cómo vivían. El amor como raíz, como motor. Y a mí me parece que este es el gran reto que tenemos en nuestras comunidades, ¿no? En nuestras comunidades cristianas. Creo que la minoridad a nivel cualitativo nos puede ayudar
hacer de nuestras comunidades unas auténticas casas, hogares de encuentro, de acogida, de oración. Y a mí me parece que ese es el verdadero testimonio que podemos hacer en esta realidad tan convulsiva que estamos viviendo. Así que, bueno, yo les agradezco por la invitación y por la oportunidad de poder compartir este espacio con ustedes. Les deseo muchas bendiciones a cada una de ustedes en sus congregaciones y en sus comunidades, hermanos. Muchísimas gracias, Padre Benjamín, en nombre de la Junta Directiva, de hacerle llegar el saludo y también el agradecimiento a usted y a todas las hermanas presentes, y que el Señor nos ayude a seguir viviendo esta minoridad con testimonio y con todo lo que hoy hemos recibido también como iluminación. Muchísimas gracias, Padre. Hermanas, A ustedes. El próximo retiro es el día 3 de agosto. Todos están invitadas, invitados. También compartirles que ya están abiertas las inscripciones para la escuela de acompañamiento de la SER. Aún quedan unos cupitos, entonces que puedan aprovechar a vivir esta experiencia, que es una experiencia muy buena de formación, de preparación para el ministerio del acompañamiento. La hermana Lucelia ha enviado al chat del Zoom la presentación, y hay también un documento en Word y también están las actividades para el jubileo de la vida consagrada. Descárguenlo de allí y pueden hacerlo inmediatamente, y si no ya les llegará por el WhatsApp. Muchísimas gracias de nuevo a todos, a todas, y vayamos a vivir nuestra minoridad con alegría, con gozo, y reencontrándonos sobre todo desde lo profundo de nosotras con el Señor, con quien nos ha amado y nos ha llamado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Lindo día gracias. para todos. Chao. Gracias. Chao.